Después de varias semanas probando el DJI Mic Mini, hay una pregunta que siempre me escribís a través de los comentarios. ¿Es compatible con todas las cámaras deportivas 360 o cámaras de vlogging? Pues hoy vamos a despejar todas las dudas. Y es que sí, el DJI Mic 2 ya sorprendió por su gran compatibilidad con todo tipo de cámaras, conectándose vía Bluetooth a cámaras como la Ace Pro 1 o la X3, usando la función de micrófonos de AirPods. ¿Qué tal funciona con esta nueva versión Mic Mini? Vamos allá. Y como no podía ser de otra manera, empezamos con la reina de las cámaras de vlogging a día de hoy de DJI, de la cual tenéis decenas de vídeos que he sacado de esta cámara, una de mis favoritas sin duda en este 2024 y de todo 2025, porque no, estoy seguro que no va a tener renovación el año que viene. Pues simplemente tenemos que encender el Pocket 3, deslizamos desde la parte superior, nos vamos a ajustes y tal como te expliqué en la guía más completa del DJI Pocket 3 que os dejo aquí arriba, en la primera opción vemos micrófono inalámbrico, pinchamos y dos posibles micrófonos a conectar. Así como en la parte inferior vamos a tener todas las opciones de LEDs, vibración o la grabación flotante de 32 bits que cuenta el Mic 2. Por cierto, si estáis buscando chollos y ofertas del Pocket 3 o de cualquiera de las cámaras que pruebo aquí, tenéis que uniros a mi canal de Telegram o de WhatsApp ahora mismo. Los links en la descripción del vídeo. Simplemente seguimos las instrucciones que nos aparecen en la pantalla del Pocket 3 y lo emparejamos. Muy fácil y rápido. El ecosistema de DJI cada vez me gusta más. Y ahora pues vamos a hacer unas pruebecitas para ver las diferencias. ¿Qué os parece? Vale. Pues ahora mismo estoy grabando con el DJI Osmo Pocket 3 a una distancia de unos 2 metros aproximadamente en este entorno tan chulo al que me he venido hoy. Y quiero ver qué tal se escuchan los micrófonos, ¿vale? Pues ahora tengo conectado el DJI Mic Mini al Osmo Pocket 3 de forma totalmente inalámbrica. Estoy a una distancia de más de 2 metros, 3 metros, incluso 4. Y como podéis ver, la señal no se pierde y la verdad es que la calidad del sonido pues es muy superior, ¿no os parece? Lo mejor de todo es que puedes seguir moviéndote y sin ningún problema el audio no se va a perder en un entorno como este, además donde me he venido hoy, que la verdad es que queda muy bien. ¿Qué tal se escucha el sonido de mi voz cuando tengo conectado este micrófono? Por cierto, lo tengo puesto con la pinza en el pecho. ¿Qué tal? Venga, pasamos ahora a otra de las cámaras más top del 2024, la DJI Action 5 Pro, que habréis visto comparada contra la Ace Pro 2, la GoPro 13 y también la Pocket 3 en algunas de las comparativas que os dejo aquí arriba. Al igual que en el Pocket 3, la encendemos, deslizamos desde arriba, nos vamos a ajustes y bajando un poquito tenemos de nuevo micrófono inalámbrico. El mismo menú que en el Pocket 3. Simplemente pulsamos y seguimos los pasos para conectar el micrófono DJI Mic Mini. Igual de sencillo que en el Pocket 3. Así que vamos a hacer unas pruebas, ¿no? A ver qué tal se escucha. Pues ahora estoy grabando con la DJI Action 5 Pro a una distancia de aproximadamente unos 2 metros. Estáis escuchando el sonido de mi voz con los micrófonos internos de esta cámara. ¿Qué tal se escucha? Y ahora voy a probar con el DJI Mic Mini. Y ahora estoy grabando con la DJI Osmo Action 5 de nuevo, con el DJI Mic Mini conectado. Lo tengo puesto aquí con el anclaje de solapa, la pinza que tiene en la parte posterior. La verdad es que a esta distancia prácticamente ni lo podéis ver sobre mi chaqueta. Y de nuevo me voy a ir alejando como he hecho con el Pocket 3 para que veáis que la calidad del audio no se pierde y no se reduce en un dispositivo que se conecta súper fácil, como habéis visto, e incluso cuando me pongo de espaldas. ¿Qué os parece? De hecho, igual me he salido de plano y voy a repetirlo. Aquí lo tenéis, mucho más pequeño, compacto. Listo. ¡Guau! ¡Qué pasada tú! Genial, David, pero ¿qué pasa con otros dispositivos que no son de la marca de DJI? Pues lo primero decirte que tienes otro vídeo en el que os explico a fondo cómo usar este DJI Mic Mini con el iPhone por aquí arriba, por si os interesa. Y ahora lo vamos a probar con la última cámara de Insta360, la Ace Pro 2, de la que muy pronto os vamos a tener noticias. Encendemos el Mic Mini, lo ponemos en modo de emparejamiento y nos vamos a la Ace Pro 2. Una vez encendida, bajamos el menú desplegable, deslizamos hacia la izquierda hasta la función de emparejamiento de AirPods y buscamos el dispositivo DJI Mic Mini. Aquí está y lo seleccionamos y se conecta automáticamente. Muy sencillo, ¿verdad? Podemos ver en la pantalla esta barra indicadora de volumen y el símbolo de micrófono externo. Pero ¿y qué pasa con la calidad de esta conexión frente a la que tenemos
comparado con productos de DJI, con los que hemos visto antes. Pues vamos a hacer un par de pruebas. Y ahora estoy grabando con la Insta360 Ace Pro 2 con los micrófonos internos de esta cámara en resolución 4K 30 frames por segundo. No he puesto el 8K en este entorno al que me he venido hoy. ¿Qué tal se escucha? Y ahora estoy grabando con la Insta360 Ace Pro 2 y el DJI Mic Mini lo tengo aquí en la mano. ¿Se escuchan estos golpes? Me lo voy a poner de la chaqueta, como veis es súper pequeño, no se nota. Y quiero ver de nuevo cómo transmite la calidad del audio y también cuánto me puedo alejar con un dispositivo que no es de la misma marca, ya que la transmisión es diferente. No es el mismo ecosistema y las pruebas. ¿Qué tal se escucha a esta distancia? Estoy a unos 5 metros aproximadamente. Si me acerco 2 metros, ¿qué tal se escucha aquí? ¿Hay diferencia en la calidad realmente? Como os comentaba ya, la calidad no es la misma y se nota que no tienen una conexión tan potente como la que puedes obtener con productos de DJI, ¿verdad? Por cierto, por si te lo preguntas, funciona exactamente igual con la Ace Pro 1. De nuevo, pues estoy grabando con la Insta360 Ace Pro con el DJI Mic Mini conectado. En teoría, al igual que ha sucedido con la Insta360 Ace Pro 2, deberíamos poder escuchar el audio sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que al no ser dispositivos del mismo ecosistema, nos encontramos que la conectividad a veces produce microcortes, la calidad no es tan buena, a diferencia como lo que habréis podido escuchar con el DJI Pocket 3. Según especificaciones deberíais poder escucharme aun cuando me he alejado a más de 30 metros y tengo incluso algo de árboles por delante que pueden hacer interferencias. Estoy grabando con la Insta360 Ace Pro 1, confirmando así su compatibilidad con estas pruebas. Pero espera, que nos quedan más pruebas. Después de apagar y encender la Ace Pro 2, comprobé que la conexión con el DJI Mic Mini se restablece automáticamente sin necesidad de repetir el proceso de la conexión, lo cual, en mi opinión, es lo más cómodo que puedes tener con estos micrófonos. Durante las pruebas descubrí un pequeño truco. El Mic Mini, al igual que el Mic 2, tienen un imán muy potente en la parte trasera, lo que permite que vas a poder fijarlo a superficies metálicas como puede ser la base de esta cámara. Con lo que vamos a tener aquí un setup de vlogging bastante compacto y estable. Y este modo V-Log que os he comentado antes, tengo conectado simplemente en la parte magnética de la cámara, en la parte inferior, el DJI Mic Mini, que la verdad es que como pesa tampoco se sujeta perfectamente. El problema es que no se puede poner ningún palo selfie, con lo que tienes que sujetar la cámara con la mano. Vale, y ahora nos vamos a la reina de las 360, que al igual que vimos en su guía completa que os dejo por aquí arriba, podemos usar la misma función de AirPods o auriculares que la Ace Pro 2. El Mic Mini ha sido detectado y conectado sin ningún problema, al igual que con la Ace Pro 2 y la Ace Pro 1. Y aquí os dejo con alguna pruebecita para que escuchéis qué tal la calidad del sonido. Pues ahora estoy grabando con la Insta360 X4, como podéis ver, en 8K 30 frames por segundo y estáis escuchando el audio con los micrófonos internos de la cámara. Ahora vamos a ver qué tal con el DJI Mic Mini. Y una vez más, estoy grabando con la Insta360 X4 a 8K 30 frames por segundo, ya sabéis, formato esférico, se graba absolutamente todo de este embalse que hay por aquí. Estoy en una distancia de 3-4 metros, quizás algo más, y quiero ver qué tal se escucha el sonido de mi voz cuando tengo conectado este micrófono, un micrófono de la marca DJI, que no es el mismo ecosistema, y quiero ver qué tal transmite la calidad del audio cuando me voy alejando y además cuando me pongo de espaldas. ¿Qué os parece? Es importante mencionar que no todas las cámaras de Insta360 son compatibles. Por ejemplo, la más compacta, la Insta360 Go 3 o Go 3S, no es compatible porque no tiene esta funcionalidad de conectividad o de conexión con auriculares o AirPods, ¿ok? Pero David, ¿te has dejado GoPro aposta para el final? Pues no. O quizás sí, porque con la GoPro también contamos con esa función de conexión de auriculares o AirPods desde la versión Giro 12 y Giro 13, tal y como os conté en sus guías completas y tutoriales que os dejo aquí arriba. Nada complicado conectarlas y de la que también os dejo unas pruebas, ¿cómo no? Ahora estáis escuchando el sonido de mi voz a una distancia de unos 2 metros aproximadamente, sin el micrófono DJI Mic Mini conectado, simplemente con lo que viene en la GoPro. Estoy haciendo una prueba con la GoPro 12 y el micrófono DJI Mic Mini 2. La verdad es que no estoy seguro si se ha podido conectar correctamente porque me salía simplemente emparejando. Pero según el Mic Mini sale como estado emparejado en los LEDs que tiene, así que en teoría me podría ir alejando
colocar el micrófono en la solapa de mi chaqueta. Así que ya sabéis, podéis compraros tanto el DJI Mic Mini suelto por un precio de 59 euros, prácticamente regalado, así como el DJI Mic 2 suelto por 99 euros. También tienes sus diferentes packs y ofertas en la descripción del vídeo que vas a poder utilizar en todas las cámaras de acción, vlog y 360 del mercado, o casi todas. Y recuerda que con los enlaces de la descripción apoyáis siempre al canal para seguir haciendo vídeos como este. Os dejo ahora con otros vídeos de micrófonos, no olvidéis dejarme un like y suscribiros, que vienen más vídeos.